Hola, me da mucho gusto que estés aquí. El Instituto EFESA te agradece tu interés. Vamos a hablar de un tema apasionante, de un tema muy importante para el desarrollo y para el bienestar de los niños y las niñas, que es la sexualidad infantil. Pero hay que entender a qué nos referimos con sexualidad infantil, porque de ahí parte todo. La sexualidad es algo a lo que hay que tener un poco de miedo y hay que huir, o es algo que se habla solo para prevenir los problemas y los peligros, o es algo que se construye positivamente con experiencias, o es algo tierno, lindo, que se puede incorporar de manera positiva a la vida. Vamos a revisar en esta presentación tres elementos, que son estos. El concepto de sexualidad formal que actualmente se maneja, hay muchos, pero hay algunos prioritarios manejados por instituciones internacionales. Después vamos a revisar el concepto infantil de sexualidad o de sexualidad infantil y vamos a terminar haciendo énfasis en algunos mensajes positivos asociados a la sexualidad. El concepto de sexualidad, como todo concepto, ha tenido una larga historia, ha pasado de una comprensión meramente biológica, algunos lo entienden solamente como la diferencia entre los sexos, otros tienen una visión más social, más histórica. Nos vamos a basar aquí en una propuesta del doctor Eusebio Rubio, que a partir de su doctorado y tesis de postdoctorado en Estados Unidos, aunque él es un sexólogo mexicano, desarrolló esta propuesta del modelo holónico de la sexualidad humana. Él dice que la sexualidad se compone de 4 elementos, cada uno de ellos, la palabra holos viene de parte y todo, cada uno de ellos es un elemento suficientemente importante con su historia, su base biológica, su base psicológica, pero al mismo tiempo los elementos de la sexualidad se relacionan entre sí. Si se fijan, están conectados, cada uno tiene su identidad, pero están conectados y juntos los elementos forman un todo. Él plantea que esos elementos que se llaman género, vínculos afectivos, erotismo y reproductividad, que nacemos con ellos, que hay una base biológica que le llama potencialidades y que a partir de esta base biológica, a partir de las experiencias de vida, de los aprendizajes, de los significados personales, familiares, culturales, se va a ir construyendo paulatinamente la sexualidad. Entonces, es tan importante la base con la que nacemos todos, hombres y mujeres, todas las personas, como las experiencias. Gracias a estas experiencias se conforman significados. Estos son los 4 elementos de la sexualidad. Género, todo lo que tiene que ver con ser hombre o mujer, cómo te sientes con tu cuerpo, qué tanto te identificas con un género u otro, qué forma de expresar tu ser hombre o mujer tienes. Vínculos afectivos, que es amor, amistad, comunicación, negociación, familia, relaciones laborales. Erotismo, que tiene que ver con la capacidad de experimentar placer, la respuesta sexual humana, la fantasía, la atracción, la orientación sexual, todo esto va en erotismo y reproductividad. La cuarta parte de la sexualidad tiene que ver con ser mamá o papá, con mi capacidad biológica de reproducirme, pero también con lo que significa para mí el maternaje o paternaje, con mi capacidad de trascender, con mi capacidad de ayudar, de actuar como una madre o como un padre. Estos son los 4 elementos de la sexualidad. ¿Se parecen estos 4 elementos al concepto que tú aprendiste de sexualidad? ¿O aprendiste que era más ser hombre o mujer? ¿O aprendiste que era más solo las relaciones sexuales? ¿O aprendiste que solo sexualidad era aquello que tenía sentido para reproducirse? ¿Qué te parece este concepto que desde 1994 tenemos en la Antología de la Sexualidad Humana, coordinada por el doctor?
Posteriormente, en el año 2000, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Organización Mundial de la Salud, incorporan y adaptan este concepto integral de sexualidad a este documento de promoción de la salud sexual. Y recientemente una actualización de los lineamientos en educación integral de la sexualidad de la UNESCO también abarcan estos 4 elementos de la sexualidad, los 4 olones sexuales o partes de la sexualidad. Esta definición que tenemos aquí es la definición formal de la UNESCO del último documento del 2018 que explica que la sexualidad pues, es una parte inherente, importante del ser humano y aunque yo se los separé por elementos, abarca los 4 elementos de la sexualidad del modelo de Rubio y aclara que la sexualidad tiene su representación biológica, psicológica, social, cultural, espiritual, religiosa, es decir, no se limita a un elemento biológico, ni se limita a los valores, ni se limita a los afectos. Es un concepto bastante integral el que se maneja en la actualidad. Entonces, si te fijas, educar en sexualidad pues se vuelve trascendental para la vida, ¿no? De estos elementos que vamos pensando hasta ahorita, ¿cuál te parece más importante? ¿Cuál te parece necesario para educar? Ahora vamos a aterrizar estos elementos al concepto de sexualidad infantil. Es lo mismo, nada más que se dice de manera más sencilla. Entonces podemos empezar diciendo tu sexualidad es algo lindo, tu sexualidad es parte de ti, tu sexualidad es valiosa, tienes derecho a conocer y cuidar tu sexualidad. Oye, mamá, papá, pero ¿qué es eso de la sexualidad? Pues la sexualidad es algo muy bonito que tiene 4 partes. La primera parte de tu sexualidad, ser niña o niño, que incluye tu cuerpo, que valores tu cuerpo, que aceptes tu cuerpo, tu forma de expresarte como niño o niña, los colores que te gustan como niño o niña, tus metas como persona, como niño o niña. La segunda parte, lo que sientes, cómo te relacionas hacia los demás, con los demás o lo que sientes hacia los demás. Si eres capaz de formar amistades, si puedes negociar, si sabes hacer tratos. La tercera parte de tu sexualidad, lo que siente tu cuerpo, tus sensaciones agradables y desagradables que te sirven para conocer el mundo, que te sirven para saber qué es más saludable, qué no es saludable, que te sirven para disfrutar. Y la cuarta parte de la sexualidad, lo que tiene que ver con ser como mamá o papá. Por ejemplo, cuando cuidas a nuestro perrito, nuestra perrita, cuando eres tierno o tierna con los demás, cuando haces algo por ayudar a los demás, todo eso es tu sexualidad. Si se fijan, vamos avanzando en un concepto más infantil. Ahora, para practicar un poquito, para que practiques un poquito, identificar a qué pertenece cada elemento de la sexualidad. Por ejemplo, aquí en la primera imagen tenemos unos niños y unas niñas jugando con una mujer adulta. El poder jugar, el respetar una regla, el saber de qué se trata el juego, el poder integrarte y respetar y saber hasta dónde parar, por ejemplo, es parte de la segunda parte de la sexualidad. Cómo te llevas con los demás, cómo te relacionas con los demás. Si un niño o una niña pregunta si con un beso puede formarse un bebé o cómo se formaron los bebés, eso es de la cuarta parte de la sexualidad, ser como mamá o papá, o cuidar a los más pequeños o proteger a los más pequeños. Esta niña que está viendo unas esencias y que está disfrutando olores y que está descubriendo cómo siente su cuerpo, pues esa es la tercera parte de la sexualidad. En la última imagen donde salen unas manitas cuidándose, pues puede ser la protección, el apoyo, la atención a los demás, que puede ir en la segunda parte de la sexualidad. Y por ejemplo, este niño que está buscando algunos poemas para poder saber cómo expresar un cariño infantil, pues es de la segunda parte de la sexualidad. ¿Te habías fijado si tu hija, tu hijo, tus alumnas, tus alumnos
tienen manifestaciones de la sexualidad en las 4 partes, manifestaciones relacionadas con ser niños o niñas, manifestaciones relacionadas con el amor, con la amistad. Seguro que has visto muchas manifestaciones de los vínculos afectivos, o a lo mejor has visto experiencias que tienen que ver con la atracción, con las sensaciones. Entonces, vamos a practicar. Si un niño o una niña te pregunta, oye mamá, oye profesor, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué le podrías decir? Trata de acordarte alguno de los 4 elementos de la sexualidad. Por ejemplo, si podemos decir, bueno, ser niño o niña y el cariño hacia los demás, bueno, ya integramos 2 elementos de la sexualidad. Lo ideal sería ir avanzando a mencionar las 4, ser niño o niña, cómo te relacionas con los demás, lo que siente tu cuerpo y ser como mamá o papá o cuidar a los más pequeños. Ojo, porque si después de ver el concepto vuelves a decir, son las diferencias entre los niños y las niñas, volviste a reducir el término solo a género, solo a lo biológico y solo a un elemento de la sexualidad. Entonces hay que ir practicando. Y si ese niño o esa niña te dice, oye, ¿a ti te gusta la sexualidad? Siempre que hago esta pregunta a las personas adultas, algunos se ríen porque dicen, bueno, sí, hay algunas partes que me gustan mucho y piensan un poco en erotismo. Bueno, entonces hay que volver a pensar en el concepto infantil de sexualidad y poder decir, claro que sí, me gusta sentirme mujer, me gusta poder ponerme metas como la mujer que soy, me gusta relacionarme, me gusta el cariño hacia los demás, me gusta ser mamá, me gusta ser papá, me gusta sentir y que mi cuerpo disfrute de las sensaciones. ¿Es buena la sexualidad, mamá, papá? Claro que sí. Si la manejas con respeto, si la manejas con amor, si la construyes con responsabilidad, claro que es buena, es saludable, es necesaria para el bienestar y para la felicidad. ¿Se fijan? No es tan difícil ir pasando a un concepto positivo. Entonces, justamente vamos a terminar esta charla con esta parte de cómo vamos a incorporar mensajes positivos. Uno de los descubrimientos de los últimos años es cómo el agradecimiento en la vida ayuda al bienestar, ayuda a la felicidad. ¿Por qué no asociamos, por ejemplo, esos elementos a la sexualidad? Si tú puedes decir, bueno, ¿qué agradezco de ser niño o niña? ¿Qué agradezco de mi cuerpo? ¿Qué agradezco de mi feminidad, de mi masculinidad o de la forma como integro el género a mi vida? ¿Qué agradezco de lo que siente mi cuerpo, de lo que me permite descubrir? O si yo hablo de orgullo, le puedo decir a mi niña o a mi niño, me da mucho orgullo el tipo de persona, el tipo de hombre o de mujer que eres. Me da mucho orgullo ver cómo cuidas a los demás, ver que te preocupas por la sociedad. Me da mucho orgullo ver que fuiste capaz de ofrecer una disculpa o de reconocer un error. O por ejemplo, podrías decir, deseo para ti que te sientas fuerte como hombre o mujer, que te sientas aceptada, aceptado, que te sientas incluida, que seas respetada en nuestra casa, en nuestra escuela. Deseo para ti que la capacidad de sentir de tu cuerpo sea buena para tu vida, que te ayude a alejarte de los peligros, que te ayude a disfrutar esa capacidad humana. Deseo para ti que un día puedas elegir si quieres o no quieres ser mamá o papá y que puedas usar tus habilidades para cuidar a los demás. Puedes pensar en este momento en algunos mensajes positivos que te gustaría enviar a una niña, a un niño, a un grupo. ¿Te has puesto a pensar cuántos mensajes positivos recibiste tú sobre sexualidad? ¿Había sexualidad infantil cuando tú eras una niña o era un concepto solo de grandes?
Te invito a seguir reflexionando de esto, sobre esto, que es muy importante. El Instituto EFESA te agradece tu interés, tu compromiso. Esperamos contar contigo en otras charlas.